Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Emilia Carrizo, alumna de la Cátedra de Derecho Indígena, y hoy les voy a presentar el tema Las culturas jurídicas y sus paradigmas, el paradigma del pluralismo jurídico. Bien, en este video abordaremos diferentes temáticas. Voy a comenzar exponiendo sobre las diversas posiciones de autores sobre el pluralismo jurídico, ya que no existe una sola excepción de este concepto. Por ejemplo, John Griffith afirma que el pluralismo jurídico es una propiedad de un campo social y no de un sistema jurídico concreto. Los campos sociales semiautónomos son los lugares en que se verifica la producción jurídica, es decir, en un mismo sistema jurídico no puede ser plural. Por otro lado, André Denarnau, investigador, distingue dos tipos de pluralismo jurídico. El primero de ellos puede ser denominado pluralismo jurídico interno y se presenta cuando dentro de un único sistema jurídico se pueden aplicar diferentes reglas a una misma situación. El segundo podría ser considerado como un pluralismo jurídico de tipo externo, en el que coexiste una pluralidad de diferentes órdenes legales con vínculos entre ellos. Por último, Antonio Carlos Wollmer, jurista, historiador, sociólogo del derecho, considera al pluralismo jurídico como la multiplicidad de manifestaciones y de prácticas normativas existentes en un mismo espacio sociopolítico, intervenidas por conflictos, pudiendo ser o no oficiales, y que tienen su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales. Ahora nos referiremos a los orígenes de este pluralismo jurídico, a algunos antecedentes doctrinales. Identificamos algunos autores paradigmáticos que nos permiten entender el nacimiento de una visión pluralista del derecho. Eugen Ehrlich, filósofo del derecho, fue el primero en hablar de un derecho viviente. Señala que el punto central del derecho no se encuentra en la legislación ni en la ciencia jurídica, sino que se sitúa en la sociedad misma. El derecho no es necesariamente un producto del Estado. La parte más grande del derecho tiene su origen en la sociedad, puesto que el derecho es un orden interno de las relaciones sociales, tales como la familia, las corporaciones, la propiedad, etc. Santi Romano, catedrático de Derecho Administrativo, señala que el derecho no implica necesariamente una sanción y que la licitud, así como la juridicidad de un sistema, deben ser estudiadas en función del sistema jurídico mismo y no en relación con otro u otros sistemas. George Gurvitz, sociólogo y jurista, dice que el principio del pluralismo jurídico encuentra su justificación y fundamento en la teoría de los hechos normativos, donde se ubica el poder jurídico en todas las comunidades que en un mismo acto generan el derecho y fundan su existencia sobre el derecho de las comunidades que crean su ser, generando el derecho que les sirve de fundamento. Ahora bien, haremos alusión a algunas críticas que plantean diferentes estudiosos de la materia, en el libro del autor Antonio Carlos Wollmer, titulado Pluralismo jurídico, fundamentos de una nueva cultura del derecho. Uno de los autores, denominado Miguel Reale, señala la extrema dificultad de precisar y sistematizar los grandes principios del pluralismo legal. Esto se debe al hecho de que es tanta la variedad de pluralismos como sus representantes, resultando una alternancia en los elementos esenciales de un sistema para otro. Igualmente, en la misma dirección, se encuentra el autor Norberto Bobbio, que entiende que el problema del pluralismo perdió fuerza. La propuesta teórica del pluralismo puede ocultar tanto una ideología revolucionaria inserta en ordenamientos que contribuyen a la progresiva liberación de los individuos y de los grupos oprimidos por el poder del Estado, como una ideología reaccionaria, interpretada como episodio de la disgregación o de la sustitución del Estado y por lo tanto como síntoma de una inminente e incomparable anarquía. Sin embargo, las objeciones al pluralismo jurídico no se restringen a los filósofos del derecho, ya que intérpretes no formalistas del derecho como John Carbonnier
alertan sobre el equívoco de ciertas fórmulas exageradas de pluralismo jurídico legal. Prueba de ello es el hecho de que en muchas situaciones calificadas de pluralismo, como aquello entre lo jurídico y lo infrajurídico, en la práctica no constituyen pluralidad. De esta manera, el pluralismo jurídico auténtico no ocurre en una situación de oposición o de rivalidad de normas entre sí, sino en las diferentes maneras de aplicar una misma regla. Bien, el pluralismo jurídico es una categoría que se toma como presupuesto para los estudios sobre paradigmas sociojurídicos. Como tal, se puede percibir de varias maneras, siendo las favelas solo uno de los muchos ejemplos que existen. Desde sus inicios hasta la actualidad, las favelas son vistas como espacios donde no aparece la ley estatal formal, y la vida de los residentes se rige por normas informales y legales provenientes de grupos sociales o de organizaciones criminales que le imponen a la. Existe un componente territorial con límites de segregación, demarcadoras de estos espacios normativos. En este sentido, las favelas conforman la sobreposición de tres espacios jurídicos. En primer lugar, encontramos los lugares fuera del mapa, cuando las normas ideológicas determinan que se deben realizar mayores inversiones públicas destinadas a áreas centrales, excluyendo estas favelas. En segundo lugar, encontramos la zonificación espacial, delimitada por prácticas jurídicas como acciones policiales más intensas. En tercer lugar, encontramos los espacios territoriales o especialización de normas sociales. En estos espacios territoriales también llama la atención la pluralidad de fuentes posibles, cuya regulación puede ser determinada e implementada por instituciones locales o líderes comunitarios, reforzando la interlegalidad de esos espacios. Entonces, comprender la dimensión jurídica de los asentamientos urbanos irregulares de bajos ingresos a partir del concepto del pluralismo jurídico permite estudios más profundos sobre las regulaciones de las relaciones sociales establecidas en esos espacios. Para concluir, siguiendo al autor Antonio Carlos Wollmer, es importante un pluralismo comunitario participativo como nuevo modelo político y jurídico alternativo de legitimidad, caracterizado por formas múltiples de producción normativa y modelos democráticos y liberadores de prácticas sociales, generadas por la fuerza de nuevas sociabilidades en proceso de descolonización. Considero que hay que romper con esta individualidad y monismo jurídico y ampliar nuestro reconocimiento hacia otras prácticas de grupos sociales, ya que existe una diversidad cultural hoy en día que sigue acrecentándose, por lo que en palabras del autor hay espacio para pensar en un pluralismo transformador que vaya de la mano con la interculturalidad. Gracias por su atención.